bancadas por separado y de la coordinación de la propia coalición. Llegamos también en consulta con el Poder Ejecutivo y vamos a alinearnos a lo que planteó el Poder Ejecutivo. Hay que aprobar la rendición para que haya ley vigente y no quede un vacío. Es una, digamos, decisión institucional, porque rechazarla implicaría que quede el vacío sobre las cuentas públicas del año pasado. Pero vamos a agregar una cosa que no es común, un segundo artículo que establece que, a modo interpretativo, esa votación no implica una aprobación de la gestión. Es más, lo que dice concretamente al final de ese artículo es que se rechazan y condenan la gestión y los resultados de la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal del año 2019. Un poco lo que hizo el Poder Ejecutivo. Para cumplir con su obligación, remitió un artículo que aprueba, pero luego, y expresó el déficit, pero luego, en el informe económico financiero y en el informe que hizo el equipo económico presencialmente en comisión, han sido muy duros y han rechazado la gestión y los desvíos que ha tenido en todo sentido, en déficit fiscal de 5 puntos en lugar de 3, de desempleo, de inflación, de deuda, y nos vinimos a enterar casi al final que se violentó la normativa legal en tanto, y lo marca el Tribunal de Cuentas, se superó el tope aprobado por ley y no se comunicó a la Asamblea General, cosa que debió haber hecho. O sea que tuvieron que endeudarse más de lo que estaba previsto, del tope que la ley le fijaba, y además, si lo hacían, tenían que comunicar a la Asamblea General, cosa que recién comunicó a la Asamblea General en abril este nuevo gobierno. Motivos hay para rechazar y condenar el modo en que se gestionaron los recursos públicos durante el último año del gobierno del Frente Amplio, que, debemos decir, fue el peor de los 5, y estos 5 años fueron el peor de los 15. Lamentablemente, ha habido un deterioro importante que tomamos como punto de partida para enfrentar los tiempos duros, obviamente, que tenemos. Senador, que entonces, ahora. es un sí pero no, y la palabra condena suena muy fuerte, bueno, ¿no? Sí, por eso vamos a tener un debate interesante, que me parece pasa raya a la gestión del Frente Amplio, y veremos cuál es la actitud del Frente Amplio. Nosotros vamos a votar, senador, estos 2 artículos tal cual se lo el dice. Frente Amplio se prepara para este debate, y el documento que se dio a conocer recientemente lo ha publicado el diario El Observador. Señalaba en uno de sus puntos: el gobierno insiste en que el Frente Amplio le dejó un país fundido. En ello basó su campaña electoral, con ello justifica el ajuste fiscal y tras ello se excusa para escatimar recursos que contrarresten las consecuencias sociales de la pandemia. Sin embargo, en presentaciones a inversores destaca a Uruguay como un país confiable. Esto muestra un poco la pauta de lo que va a ser el debate de los próximos días. Mira, el Uruguay no lo fundamos nosotros ahora, ni lo fundó el Frente Amplio en el 2005. El Uruguay es un país serio y estable desde hace muchísimo tiempo. Y esa es una base. Yo quiero recordar, había después de la crisis del 2002 quien propuso el default, y fundamentado precisamente en el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos, fue que se pagaron las obligaciones del país. Claro, eso tuvo un costo político para quienes gobernaban en ese momento, pero hicimos lo que había que hacer, siempre se hizo lo que había que hacer. Toda esa herencia es básica, es fundamental, pero también dice esa presentación a los inversores que hoy tenemos una situación económica muy complicada, y esa herencia es objetiva. El Frente Amplio pronosticó en el año 2018 que el déficit fiscal iba a estar en 3 puntos, pues es de 5 puntos, es decir, 2.800 millones de dólares le faltaron para pagar este presupuesto, 11.000 millones de dólares faltaron en los últimos 5 años. Ese fue el desvío que se cubre con deuda. La deuda se paga. El año pasado pagamos 2.037 millones de dólares solo de intereses de deuda. 1.970 millones recaudamos por IRPF al trabajo y el IAS a los jubilados. Todo eso no alcanzó para pagar los intereses de una deuda que crece. Ese es el debate que nosotros tenemos. El Frente Amplio podrá escribir documentos, lo que no puede es hacer los números de vuelta. Gracias por su tiempo, senador. Buenas noches. Con mucho gusto.